Bien, bien, muchas gracias. Buenas noches nuevamente. Bueno, estamos ya en un espacio distinto. Eso creo que es importante que tomemos conciencia cada uno de nosotros, ¿no? Este no es un espacio como el que se ofrecía en la escuela de catequistas, en realidad, ¿no? Donde los temas, el contenido que se les iba compartiendo, tenía que ver sobre todo con dos objetivos, ¿no? Una, profundizar nuestra formación cristiana de una manera más sistematizada, y la otra es que ofrecerles herramientas para que ejerzan su ministerio de catequistas, ¿no? Ese es más o menos el objetivo o los objetivos en la etapa de preparación del trienio, ¿no? Los 3 niveles. En cambio, este espacio no vamos a dialogar o reflexionar en torno a preparar una catequesis o una catequesis misionera, ¿sí? Como un encuentro, sino más bien como a un nivel más amplio. Es decir, yo entiendo que ustedes van a tener además que van a ser instituidos como ministros dentro de la iglesia, entonces van a tener también seguramente una responsabilidad mayor, que implicará además el tema de planificación, el tema de planeación de una catequesis, ¿sí? Y yo digo incluso hay que repensar la catequesis hoy, ¿sí? Si bien es cierto, desde el 2009 en Bolivia, desde la conferencia episcopal se ha ido impulsando una renovación, se ha ido introduciendo este concepto de una catequesis catecumenal, ¿sí? Que todavía no lo terminamos de aplicar, ¿no? Seguimos todavía con algunas estructuras, algunas prácticas de una catequesis presacramental, es decir, en algunos lugares todavía preparamos para el sacramento. Y la catequesis, entendida hoy, no prepara para el sacramento, ¿no? La catequesis es iniciación cristiana. Por eso hay una característica que hablan que es catecumenal, es decir, que es un proceso, es un camino. Y en ese camino se celebra la comunión, se celebran los sacramentos, ¿sí? Entonces, este cambio de paradigma, cambio de modelo, de manera de preparar y hacer la catequesis, todavía no termina de asentar en nuestras parroquias, ni en nuestra mente, ¿no? Seguimos pensando catequesis, ajá, ¿para qué te preparas la catequesis? ¿Dónde termina la catequesis? En el sacramento de la comunión o en el sacramento de la confesión. No es que esté mal, ¿sí? Pero necesitamos dar pasos. Por eso, lo que vamos a dialogar entre hoy y mañana, voy a intentar darles algunas pautas, algunos criterios, para que podamos repensar eso, ¿sí? Ustedes, con su formación y la institución como ministros en la iglesia, entonces pienso que pueden aportar en sus parroquias, en sus capillas, en sus centros, etcétera. ¿Para qué? Para ir mejorando este servicio catequético, ¿no? Es decir, creo que todavía en nuestra parroquia hay prácticas que no ayudan, ¿sí? Entonces necesitamos planificar de otra manera. Necesitamos incorporar de repente algunas cosas y quitar otras, ¿sí? Vamos a ver, por eso nuestro tema, el tema de catequesis y misión, vamos a ver cómo se relaciona catequesis y misión y cómo la misión hoy, a partir del impulso que nos da el Papa Francisco, se convierte en un criterio de renovación eclesial. Es decir, desde el momento que el Papa Francisco ha iniciado su pontificado, en su carta programática, la carta encíclica Evangelii Gaudium, nos presenta, e incluso en esos términos, yo sueño con una opción misionera, capaz de transformarlo. Vamos a ver después más adelante. Solamente como introducción les voy a ir mencionando. Entonces, desde el 2013, la Iglesia ha entrado en un camino de renovación eclesial, ¿sí? Parte de esa renovación es justamente la instauración, digamos así, o la institución del ministerio del catequista. Es parte de ese sueño del Papa.
donde los laicos sean más protagonistas, estén más comprometidos, vivan más lo que han celebrado en su bautizo, ¿sí? Y además hay otras renovaciones a nivel eclesial, a nivel litúrgico, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el criterio para renovar? ¿Sí? Porque también a veces pensamos hay que cambiar porque ya lo viejo no sirve. No, no ese es el criterio. Si algo vamos a cambiar en nuestra iglesia, en nuestra manera de hacer o ser, el criterio para decir el rumbo es la misión, ¿sí? El criterio misionero. Por eso el Papa habla muchísimo, quiero una iglesia en salida, quiero una iglesia misionera, quiero laicos comprometidos misioneros que vivan su identidad misionera del bautismo, etc. ¿Sí? Por eso entonces la misión nos va a ayudar, ojalá Dios quiera, que nos ayude a mejorar primero nuestra planeación y planificación catequética. Por eso les decía, no vamos a hablar tanto de cómo preparar una catequesis misionera, de eso hemos hablado en la escuela. Ahora hay que pensar un poco más ampliamente, ¿sí? Vamos entonces a iniciar. Entonces, catequesis y misión hay una estrecha relación, ¿sí? Es fundamental en el ámbito teológico, pero especialmente en el contexto de la renovación misionera impulsada por el Papa Francisco, ¿sí? Entonces, hoy es importante hablar de misión porque el Papa Francisco, además con fundamentación bíblica, etcétera, ¿no? Recuperando lo que ya nos ha dicho hace 60 años el Concilio Vaticano II, necesitamos renovar, ¿sí? Cambiar algo en la iglesia para que la iglesia, nuestro testimonio, sea creíble. Entonces, hay una relación estrecha entre catequesis y misión en este contexto de renovación y también de la formación de discípulos en las nuevas generaciones. Eso es algo importante hoy, de hablar de cómo hacer discípulos misioneros de Jesús en las nuevas generaciones. ¿Por qué no es lo mismo de hace 10 años? Porque las nuevas generaciones viven en un contexto diferente, usan un lenguaje diferente, ¿sí? Tienen problemáticas diferentes, tienen búsquedas existenciales diferentes. Entonces, nuestro evangelio, el anuncio de nuestro evangelio, tiene que ser entendible para ellos, ¿sí? Por ejemplo, yo ayer hablaba con un grupo de jóvenes y también de profesores, y les decía justamente de que hacían una exposición y hablaban de un tema, el lenguaje de los símbolos en las nuevas generaciones. Y claro, buenas noches, adelante. Entonces, ¿qué nos decían estos jóvenes? Y también con un argumento, con una fundamentación muy bien planteada. A ustedes que son adultos, que no son nativos digitales, ¿sí? La manera de enseñar y transmitir y de comunicar y de decir algo a alguien es la manera verbal, escrita, ¿sí? Usted va a hablar y le va a decir. Entonces, cuando usted enseña, ¿qué hace? Habla, sobre todo, ¿sí? Y a los profesores decía, ustedes nos enseñan, ¿y cómo enseñan? Todo el tiempo hablan. ¿Por qué? Porque lo verbal, ¿sí? O lo escrito es fundamental, era fundamental y es para nosotros. ¿Cómo aprendemos más? Hablando o escuchando. Las nuevas generaciones no son generaciones, digamos, de la palabra. ¿A ellos qué les interesa más? Las imágenes, ¿sí? ¿Cómo se comunican más? A través de imágenes. Entonces, mientras nosotros nos esforzamos preparando discursos bonitos, ¿sí? Posiblemente que a ellos no les interesa hasta que usted le ponga una imagen. Ahí recién le va a llamar la atención, ¿sí? No le interesa mucho la definición, conceptos, etcétera. Le gustan más las historias, la narrativa, etcétera. Entonces, el lenguaje se ha transformado y ustedes deben saber en la vida cotidiana. Yo les digo, agarre su celular.
¿Cómo escriben los jóvenes? Escriben como antes escribíamos, ¿no? Querida Juana, 2 puntos. O recibe un saludo, tan, tan, tan. Quiero comunicarte que... Y hasta ahora en los WhatsApp escriben así, ¿no? Un chorizo así de mensaje. ¿Y cómo escriben los jóvenes? ¿Qué usan? Emoticones. ¿Y qué expresan los emoticones? Sentimientos. En cambio, para nosotros, ¿qué es más importante comunicar? Ideas. Fíjense, entonces, solo con ese ejemplo nos damos cuenta que la comunicación se ha transformado. Y si nosotros esa lógica lo trasladamos al ámbito religioso, a nuestra catequesis no tendrá que ser también un lenguaje accesible, entendible para ellos. ¿Ya? Entonces, esa es una de las cosas que hay que ir pensando. Por eso dice el Papa Francisco, además, porque es importante la catequesis de la misión, además de que vivimos en un contexto de renovación misionera, es importante también el tema de la formación de discípulos. ¿Sí? Y eso implica la catequesis. Bueno, este es justo el sueño del Papa Francisco, que nos dice: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. ¿Sí? Eso nos dijo en el 2013, en esta carta encíclica Evangelii Gaudium. Sueño una opción misionera capaz de transformarlo. Todo hay que cambiar siempre y cuando nos ayude a comunicar la fe, a comunicar el Evangelio. ¿Sí? Si algo en la iglesia no nos ayuda, entonces hay que cambiarlo. ¿De acuerdo? Eso nos dice. Y además nos dice, nadie debe quedarse al margen de esto. Todos, toda la iglesia, todas las personas, todas las instancias, las instituciones en la iglesia, necesitamos renovarnos. Por eso sugiero yo que necesitamos también renovar nuestra catequesis. Otra vez, no es porque esté mal, ¿sí? No es porque hemos hecho mal hasta ahora, sino porque la situación, las personas, la cultura, la comunicación, el lenguaje, las búsquedas existenciales de nuestros niños y jóvenes son distintas y van cambiando, ¿sí? Y además ese cambio es cada vez más vertiginoso, ¿no? Más acelerado. Entonces, lo que nos sirve ahora puede ser que en 2 años ya no nos sirva. Entonces necesitamos una constante renovación, ¿sí? Por eso mismo, yo les había planteado, en vez de hablar catequesis y misión, hablar de la perspectiva misionera de la catequesis, ¿sí? Utilizar ese término. No es mío, es decir, yo no me he inventado. Eso está también, de alguna manera, planteado en el nuevo directorio de la catequesis, ¿sí? No es algo que me estoy inventando. Yo he tomado como fundamento textos bíblicos, directorio de la catequesis, el nuevo directorio. He tomado documentos pontificios, ¿no? Sobre todo el tema de misión. Y a partir de ello, entonces, voy a darles algunos criterios que les digo, ¿sí? Y de ahí vamos a dialogar, porque es importante para mí que podamos dialogar. Entonces, para hablar de esta perspectiva misionera de la catequesis, un poco voy a refrescar su memoria sobre 2, llamémosle así, conceptos, que es la catequesis y que es la misión, relacionadas ambas, ¿sí? Entonces, esto vamos a hacerlo algo rápido, que nos ayude un poco a ver. Entonces, dice el documento, este es un documento del Papa San Juan Pablo II, ¿no? La Catequesis Tradente, del 90. Cuando publica el Catecismo de la Iglesia, entonces en el documento, en el motu propio, nos habla de la catequesis como un proceso de introducción y formación en la fe cristiana, destinada a iniciar a los nuevos creyentes en la doctrina y en la práctica cristiana. ¿Sí? Esa es una primera definición básica, sencilla, que nos dice qué es la catequesis. Luego dice también, haciendo referencia ya a textos bíblicos, el mismo documento dice, se llamó catequesis a lo largo de la historia al conjunto de esfuerzos realizados por la Iglesia para hacer discípulos. Recuerden ese texto bíblico, vayan a todas las naciones y hagan que sean mis discípulos, ¿sí? Entonces ese es el envío misionero
que implica también hacer discípulos. No solo es anunciar, sino es hacer discípulos. Eso implica un proceso de formación, de profundización de la experiencia de fe. ¿Para qué dice? Para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que mediante la fe ellos tengan la vida en su nombre, para educarlos e instruirlos en esta vida, ¿sí? Y construir así el cuerpo de Cristo. Entonces, la catequesis es un conjunto de esfuerzos que ha hecho la Iglesia a lo largo de los años para hacer discípulos. Hoy diríamos discípulos misioneros, ¿no? Con el documento, desde el documento de Aparecida. Entonces, la catequesis comienza con el nacimiento mismo de la Iglesia, ¿no? ¿Desde cuándo hay catequesis en la Iglesia? Desde el origen de la Iglesia, ¿sí? Y que ésta se remonta a la obra misma de Cristo. ¿Y cómo le da esa misión a la Iglesia? ¿Sí? Jesús llamaba por su nombre, los invitaban, le preguntaban, ¿cómo el reino de Dios? Ajá, ven y lo vas a ver, ¿sí? Vas a aprender el tema del discipulado, seguir a Jesús, ¿sí? Y eso que ha hecho Jesús luego lo ha encomendado a los discípulos, ¿no? Vayan y hagan discípulos. Así como yo he sido enviado, los envío también a ustedes. Entonces, la catequesis ha sido siempre considerada por la Iglesia como una de sus, vamos a llamarle entre comillas, tareas primordiales, ¿sí? Principales, obedeciendo a ese mandato de Jesús de hacer discípulos. Entonces, les confiaba la misión y además el poder de explicar con autoridad lo que Él les había enseñado. Es decir, van a ir a ser discípulos no para que hablen de cualquier cosa, sino lo que han oído, lo que han visto, lo que han escuchado, lo que sus manos han palpado, ¿no? Palabras de Pedro y Juan en el templo, ¿no? O en la subida hacia el templo. Entonces, todo aquello que han recibido de Jesús, están invitados a darlo a los demás, a comunicarlo, a enseñarlo, y les da el poder para enseñar, para explicar. Entonces, diríamos, la catequesis es un acto de naturaleza eclesial, no es una tarea individual, ¿sí? A veces también en nuestras iglesias, en nuestras comunidades pensamos eso, ¿no? Yo soy el catequista, es mi grupo, son mis niños, son mis jóvenes y ya los quiere casi como sus hijos. No es que esté mal, es que no son suyos, ¿sí? Si los niños van a prepararse, van a la iglesia, a la comunidad, ¿sí? La iglesia le encomienda al catequista, efectivamente, ¿sí? Pero no son sus niños. Es un acto eclesial. ¿Dónde? ¿Quién catequiza? Esa es una pregunta casi tramposa. La comunidad cristiana es la que te catequiza, ¿sí? Hay una práctica, eso es importante recordar. Las prácticas en las primeras comunidades cristianas incluía, por ejemplo, la recepción en el tiempo de Cuaresma. El miércoles de ceniza eran admitidos los catecúmenos. ¿Quién admitía? El obispo, ¿sí? Y a la cabeza del obispo, toda la comunidad se encargaba de iniciar a esa persona en la vida cristiana. Se encomendaba a unos una tarea, a otros otra tarea, pero era la comunidad. Y hoy también es así. Es decir, esa esencia de la catequesis no es de que usted es el catequista y usted va a enseñar lo que quiere, ¿sí? Y por eso les repito esas palabras que a veces escuchamos en nuestras parroquias, ¿no? No le digas nada a ese joven o a ese niño. Es mi niño, es mi catequizante, ¿no? Es de mi grupo. Ni lo mires ni le digas nada. Cualquier cosa, primero dímelo a mí. Entonces, como que nos adueñamos, ¿no? Como dicen, no, él venga a mí. Y a veces incluso en nuestras parroquias, cuando hacemos una evaluación, ¿y cómo fue tu catequesis? Hermoso. ¿Por qué? Porque los niños me aman. Me han regalado flores, me han hecho presentes, me han hecho fiestas, me han hecho un churrasco. Y uno dice, qué bonito que le traten bien, pero la catequesis no es para eso, ¿sí? Entonces, la catequesis es de iniciación cristiana, es decir, que a esos niños y jóvenes que vienen, les estamos comunicando, enseñando, les estamos introduciendo a una manera distinta de vivir, ¿sí?
una vida cristiana. Por eso la catequesis es catecumenal. Es una catequesis de iniciación cristiana. Y en el camino reciben sacramentos. ¿Sí? La lógica no es de que yo me preparo al sacramento y acaba el sacramento y desaparezco. Porque así parece, ¿no? La lógica es distinta. Por eso es un cambio de paradigma, de modelo. Y nosotros necesitamos primero eso asimilar bien. A estos niños, a estos jóvenes, no les estoy preparando para un sacramento. Les estoy preparando para vivir una nueva manera de, ¿sí? Según los principios del Evangelio. Es más, yo siempre digo en el trienio de preparación de los 3 niveles, la catequesis, nosotros tenemos como objetivo principal, como paso principal, hacer de que esos niños y jóvenes se encuentren con Cristo. ¿Sí? Si en esos 2 años no logro yo, entonces hemos hecho todo, amigos, niños, familia, todo menos preparar o hacer la catequesis para iniciar en la vida cristiana. Entonces eso necesitamos nosotros plasmar desde nuestra planificación catequética. No planificación de mis encuentros de catequesis. Eso hemos hablado en el trienio o en los 3 niveles. Hoy estamos hablando más bien de cómo yo, como ministro, tengo que ver desde una visión más amplia si la catequesis responde a esos criterios. ¿Sí? Vamos. Entonces, el objetivo de la catequesis sería hacer resonar, este es el documento o el nuevo directorio, hacer resonar continuamente en el corazón de cada persona el anuncio de su Pascua, la Pascua de Cristo, para que su vida sea transformada. Fíjense, el objetivo de la catequesis es hacer resonar el corazón de las personas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esa persona, esa vida, se transforme. Fíjense que suena, hasta uno dice, se estremece, ¿no? ¿Por qué? Porque no soy yo el protagonista como catequista. ¿Sí? El centro es Cristo, Cristo resucitado. Que ese Cristo resucitado haga vibrar el corazón de este niño. ¿Mm? Yo estoy llamado a planificar, diseñar y ejercer un ministerio que haga eso. Esa es mi vocación. ¿Sí? No es una tarea, es mi vocación. Es decir, Dios me ha llamado para hacer eso. ¿De acuerdo? Vamos avanzando un poquito más. No se trata entonces de enseñar verdades, sino de proponer con alegría y con gozo nuestro testimonio. Entonces, es decir, ¿cómo voy a hacer de que ese niño se encuentre con Jesús? De que ese Jesús haga vibrar el corazón de ese niño, de ese joven. ¿Qué me voy a inventar? Es que no tenemos que inventar nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la raíz para lograr ese objetivo, la herramienta es mi testimonio. Es decir, tengo que comunicar lo que Dios ha hecho en mí. Cómo ha hecho vibrar primero mi corazón. Cómo ha transformado primero mi corazón. Y eso que ha hecho en mí, entonces lo plasmo recién, lo comunico a través de la catequesis. Entonces es importante eso, ¿no? No se trata entonces de enseñar o transmitir, comunicar verdades, sino más bien de proponer con alegría y con gozo nuestro testimonio. Testimonio de encuentro personal con Cristo. Se encarga, dice la catequesis, de llevarnos a un encuentro personal con Cristo. Eso hemos mencionado. Misión, entonces, en esta relación estrecha con la catequesis, voy a darles algunas pautas, ¿no?, de lo que vamos escuchando y vamos viendo en los documentos, en textos bíblicos, ¿no? Entonces, ¿dónde tiene su origen la misión? Dicen muchos teólogos, el origen de la misión es Dios Trino, ¿sí? El Padre, que en su infinita misericordia, por designio divino, envía al Hijo para salvar a la humanidad y a toda la creación. Y el Hijo
para continuar esta obra salvífica, envía a la iglesia, ¿sí? El Padre y el Hijo envían al Espíritu para consolidar esta misión. Entonces, la misión tiene su origen en Dios. Cada bautizado, continuamos esa misión de Cristo, ¿no? Por eso somos cristianos, ungidos. Continuamos en la misión salvífica de Cristo. Entonces Jesús les dijo, yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Luego, después de la resurrección, en el Evangelio de Juan le dice, como el Padre me ha enviado a mí, así también los envío a ustedes, ¿no? Y sopla sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Sí? Esa comunicación de la misión del Hijo, la misión que ha recibido del Padre, luego nos comunica a nosotros, nos la encarga, nos envía a continuar esa misión. Y nos dice, a lo largo del camino proclamen el reino de los cielos está cerca y hagan visible además eso, ¿no? Es decir, no es solamente un anuncio de palabras, sino es una realidad concreta. Dice, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen los demonios, ¿sí? Luego, en una reflexión posterior en el Concilio Vaticano II, el concilio, retornando a la palabra de Dios y a la enseñanza de los padres de la iglesia, la patrística, entonces nos propone esta afirmación de misión. Dice, la iglesia peregrina es por naturaleza misionera, es decir, su identidad más profunda es ser misionera. Si la iglesia, y con eso entendemos de que cada bautizado no es misionera, entonces no es iglesia. ¿Sí? No podemos llamarnos iglesia si no somos misioneros, si no vivimos esa identidad. Es la identidad más profunda, dice, ¿no? Y ahí justamente nos habla de este origen de la misión, que es el designio del Padre. Entonces, la iglesia comparte y continúa la obra de Jesucristo y como tal, es una comunidad que proclama, que vive, da testimonio del reinado de Dios. Y por eso la misión pertenece a la naturaleza íntima de la vida cristiana. Eso lo dice Redentoris Missio, ¿no? El documento del Papa Francisco. También en la reflexión posterior habla de la misión como el testimonio de todos los cristianos. Tanto personalmente, y eso es algo importante, nuestro testimonio personal y testimonio en comunidad. ¿Sí? Como iglesia, del nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús, Hijo de Dios. Y finalmente también en ese documento, en la Evangelii Nuntianti, nos dice, este testimonio además tiene que hacerse con el debido respeto a la cultura y al contexto. Entonces, son elementos que hay que tomar en cuenta. Hasta aquí, entonces, un poco para refrescar nada más lo que les decía sobre que entendemos por catequesis y que entendemos por misión y cómo estas dos están relacionadas, ¿no? Si vemos desde el origen de la iglesia, el elegir y enviar a los discípulos implica también el hacer discípulos, ¿no? Otros discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, envío, misión, y formación de discípulos, catequesis, están íntimamente o estrechamente relacionadas, ¿no? Uno y otro se complementan, digamos. A partir de estos criterios, entonces ya el documento del nuevo directorio nos plantea esta perspectiva misionera de la catequesis. Y ahí quisiera un poco detener, ¿no? Esto creo que va a ser lo más importante, que podamos dialogar, sobre todo hoy y mañana vamos a ir profundizando estos 4 elementos, ¿sí? Son 4, vamos a decir, componentes o 4 características para que la catequesis tenga esa perspectiva misionera, ¿sí? Entonces, la primera que nos dice también el documento, el nuevo directorio, nos lo plantea, y la Evangelii Gaudium, habla de una catequesis en salida misionera. Dice en el nuevo directorio de la catequesis, en el número 50, dice, en esta renovada conciencia de su vocación, hablando del catequista, del ministerio, la iglesia también
replantea la catequesis como una de sus tareas en salida misionera, ¿no? Les he puesto por eso en negrilla eso, para que podamos un poco ir reflexionando qué es lo que nos quiere decir a partir de este documento. Por esta razón, está dispuesta a salir en busca de los reclamos de la verdad que ya están presentes en múltiples actividades humanas, con la confianza de que Dios actúa misteriosamente en el corazón del hombre, incluso antes de que sea explícitamente alcanzado por el Evangelio. ¿Sí? Yo les invito a que lean eso que está en comillas y vamos a dialogar sobre eso, esas 4 líneas, y vamos a ver qué entendemos de esas 4 líneas. Tema de la salida misionera, ¿no? Esta salida misionera de la catequesis, que además está relacionado también con un documento, eso hace como una referencia a un documento del Concilio Vaticano II, ¿sí? Y que nos plantea también de alguna forma esta presencia de Dios, ¿sí? Dicen, antes que el misionero llegue a algunas culturas, a algunas situaciones, ya el Espíritu Santo nos precede, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros nos dirijamos a niños, jóvenes, personas o situaciones en las que ellos viven, antes de que nosotros anunciemos de forma explícita el Evangelio, ya el Evangelio ha sido sembrado en sus corazones, ¿sí? Entonces, este tema de la salida misionera, en este sentido que nos presenta el documento, es aprender a ver con mirada de fe los momentos históricos y las realidades o situaciones que están pasando en nuestra gente, ¿sí? Es decir, nuestra catequesis no puede estar al margen de la realidad que estamos viviendo. No puede estar al margen de la realidad o momento histórico que están viviendo nuestros niños y jóvenes, ¿sí? Por eso dice, y más abajo hablaba, justamente le ponía ahí eso de la catequesis en salida, y menciona 2 términos, ¿no? La catequesis en salida se pone de manifiesto precisamente en las 2 claves de la renovación de la catequesis, que sea más querigmática y más mistagógica. ¿Se acuerdan de esos 2 términos? ¿Qué es querigmática? Es una palabra griega, ¿no? El querigma. ¿Cómo lo traducíamos? ¿Alguno se acuerda? Anuncio, ¿no? Digamos, una traducción más sencilla es el primer anuncio, es el anuncio de Jesucristo, ¿no? El acontecimiento Jesús de Nazaret, a las personas que no han escuchado, no conocen, no se han encontrado con Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cómo relacionamos esto de que nuestra catequesis tiene que tener esa sensibilidad para encontrar esas huellas, esa presencia del Espíritu Santo en aquello que están viviendo nuestros niños, ¿sí? Y en esa realidad, en ese contexto, en ese momento histórico que están viviendo, anunciar a Cristo de forma explícita. ¿Sí? No sé si me dejo entender. Es decir, que nuestra catequesis o nuestros niños y nuestros jóvenes no son como cajitas sin sentimientos, sin historia, sin vida, a las que hay que meter en un conjunto de doctrina y enseñanzas. Cada uno vivimos un momento, una situación, vivimos diferentes experiencias. Y dice ese documento, en esas experiencias Dios ya está actuando, ¿sí? Entonces, la catequesis misionera o la catequesis en salida misionera es ir al encuentro de esos niños y jóvenes en esas situaciones que están viviendo. Y ahí donde está, en esa situación existencial, es anunciar a Cristo, ¿sí? Y la otra característica mistagógica, ¿se acuerdan qué es mistagogo? Hablábamos también en el tercer nivel, lo mistagógico. Incluso le relacioné con lo pedagógico.
El pedagogo era una persona, o un esclavo, un sirviente del patrón del griego, encargado de llevar a los hijos, a los niños, al lugar del aprendizaje, ¿no? De la enseñanza. Ese era el pedagogo, el que acompaña al niño, ¿sí?, hacia el lugar del aprendizaje. Y el mistagogo no es el que enseña. Fíjense, pues hay que cambiar nuestro chip. El mistagogo es aquel que acompaña hacia el encuentro con el misterio, ¿no? Con el divino. ¿Nosotros con quién? Con Cristo. Entonces, nuestro papel de catequista no es enseñar, que hay que enseñar, que es importante, ¿sí? Es acompañar a nuestros niños, ¿sí? Propiciar, yo digo a veces cuando hablo con los profesores, digo, hay que gestionar ese encuentro personal con Cristo. Ese es un poco mi papel de catequista. Que hay que enseñar, que hay que comunicar doctrina, que es cierto, es importante, pero el papel principal es en esa situación en la que está el niño, en ese momento histórico que está viviendo este joven, le tengo que acompañar, anunciar a Cristo, ¿sí? Y acompañar a ese encuentro personal con Cristo. Fíjense que es distinta la lógica, ¿no? Entonces no es una catequesis en la que, bueno, chicos, a ver, siéntense, les voy a enseñar. A ver, vamos a leer esta palabra, lean esto y tal. No. El catequista tiene esa sensibilidad de ir al encuentro de la situación que está viviendo el niño o el joven, nuestros catecúmenos. ¿Sí? Por eso tiene que ver un poco más con la sensibilidad, con la mirada, yo digo mirada mística, ¿no? De ver con ojos de Dios. Ese gesto de Jesús, ustedes vean en los evangelios. Y Jesús lo miró. Y esa mirada era penetrante y sabía Jesús qué estaba viviendo esa persona. Qué buscaba en su vida, esas búsquedas existenciales. Entonces el catequista tiene que tener esa mirada, ¿no? Y eso es lo que llama el documento, es salir a esas situaciones en las que ya Dios está actuando, ¿sí? Incluso en sus problemas, en sus dificultades, en falta de conocimientos, etcétera, ¿no? En eso tengo la sensibilidad de comprender, llamaríamos empatía, digamos, con otro término, y ahí en su situación anunciar el Evangelio y acompañarle para un encuentro personal con Cristo. ¿Sí? Un poco va por ahí lo que nos plantea este documento. Entonces, y ahí les ponían el texto de la iglesia en salida, ¿no? De Apocalipsis, mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta, ¿no? Hay que salir. ¿Cuáles serían esos reclamos de la verdad? Porque el documento dice, por esta razón estará dispuesta a salir, lo que nos explicó Belén. En busca de los reclamos de la verdad. Reclamos de la verdad serían las situaciones personales. Estas búsquedas de las personas, ¿no? De encontrar sentido a su vida, de encontrar respuestas, ¿no? Claro. Sí. O sea, digamos, en este sentido, este documento que les decía, relacionado con la Lumen Gentium, el tema de la verdad, de la búsqueda de la verdad, ¿no? Que el hombre tiene sed de la verdad, ¿no? Y presentamos a Jesús como el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces eso, de que en el mundo nuestra gente, nuestras personas, nuestros niños, nuestros jóvenes buscan, hay una sed de Dios, hay una sed de trascendencia, que lamentablemente la tecnología y las cosas que nos distraen van ahogando eso. Entonces, pero no desaparece, ¿no? Nunca va a desaparecer esa sed, ese sentido de trascendencia del ser humano, porque es parte de su constitución. Y nosotros como catequistas, anunciando a Cristo, vamos a saciar esa sed, ¿no? O sea, es Cristo quien sacia esa sed de verdad, ¿no? Eso, por ahí más o menos entiendo también yo. Vamos avanzando entonces. Por eso decía, la catequesis, en esta lógica de salida misionera, tiene que ser más carismática, ¿sí? De anuncio. Recuerden, muchos de nuestros niños y jóvenes llegan a la catequesis sin saber, sin escuchar, sin tener una experiencia personal con Cristo, ¿sí? Que en la lógica tendría que, digamos, a la catequesis tendrían que venir
niños y jóvenes que ya han tenido un encuentro con Jesús y vienen a profundizar esa experiencia de fe. Pero nuestra realidad es distinta. A nuestra catequesis vienen niños que no tienen una experiencia de Dios. Claro, no saben hacer señal, no saben hacer la oración, eso ya es evidente, pero recuerden eso, nunca nos olvidemos, encuentro personal con Cristo. El Papa Benedicto XVI en su carta Dios es amor, ¿no? Deus Caritas Est nos dice, ¿cuál es el principio de la vida cristiana? ¿Dónde inician nuestra vida cristiana? ¿Sí? En el numeral 2 nos menciona, nos dice, somos cristianos porque nos hemos encontrado con un acontecimiento, con una persona, no porque sea bonito ser cristiano, no porque sea bonito ir a la iglesia, sino porque nos hemos encontrado con un acontecimiento, con una persona. Y ese encuentro le ha dado un nuevo horizonte a su vida, le ha dado un nuevo sentido. ¿Sí? Entonces, esa categoría de encuentro nunca debemos olvidarnos en nuestra catequesis. Es fundamental. Todo lo que hacemos en la catequesis tiene que encaminar a un encuentro con Cristo. ¿Sí? Decía el padre que nuestra religión no es de documentos, sino de acontecimientos. De acontecimiento. Cuando hay un acontecimiento en el que conocemos a Dios, pues ahí empieza nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana, exacto. Claro, digamos, lo doctrinal, todo es fruto de ese encuentro, ¿no? Es el proceso después, lo que llamamos nosotros iniciación cristiana. Todo encuentro con Cristo siempre nos va a llevar a querer conocer más de Él, a querer conocer su enseñanza, qué nos invita, qué nos enseña, qué nos propone, qué nos regala, etc. Entonces, la catequesis como tal es esa profundización en esa experiencia de fe. Pero como les decía, como en la realidad nos vienen niños sin un encuentro, sin una experiencia de fe, entonces la catequesis tiene que ser carismática. Tiene que ser anuncio, ese primer anuncio, primer encuentro con Cristo, ¿sí? Es algo que además yo estoy solamente recordando, porque ya la anterior vez habíamos hablado de eso. Justamente eso, ¿no? Que esta característica de esta catequesis en salida misionera genera ese encuentro con Cristo. Entonces, no se trata de enseñar verdades, sino de proponer con alegría, con gozo, ese testimonio de encuentro, ¿no? La catequesis busca un encuentro personal con Cristo en una comunidad. Ese es el otro componente, ¿no? De que no significa ya también que cada uno, yo me he encontrado con Cristo, yo solito. Siempre la experiencia es una experiencia en iglesia, en comunidad, ¿sí? Es mistagógica, ya les hemos indicado eso, y también es participación activa. Y aquí es importante también que nosotros podamos un poco repensar nuestra catequesis, ¿no? Les decía, a nivel incluso de planificación. ¿Cómo hacemos para que nuestros niños, nuestros jóvenes, se sientan comprometidos, es decir, se sientan parte real de una comunidad, que están introduciéndose, están siendo parte de una comunidad eclesial? Y de que en el momento en que celebro el sacramento, pues no es un momento de despedida, ¿no? Sino es un momento en el que asumo un compromiso ya para una vida de fe adulta, digamos, si hablamos de la confirmación. Entonces, este documento nos planteaba si en la etapa de preparación, ¿no? En la etapa de las catequesis, cuando planificamos, si en esa planificación incluimos actividades o mecanismos para que nuestros jóvenes y niños participen activamente en la vida parroquial, ¿no? La vida parroquial es, digamos, lo visible de la iglesia. Entonces, ahí un poco hay que cuestionarnos eso, ¿no? Porque puede ser que también en nuestras catequesis a los niños los tengamos como en una burbuja, ¿no? No, esta es la catequesis y solamente en la catequesis. Y vas a misa y nada más. Pero de repente no los involucramos con otros movimientos, con otros grupos, no conoce la parroquia, no conoce los movimientos que hay en la parroquia, los grupos, los ministerios. Puede ser que a ese nivel de, como les decía, de organización, de planificación de una catequesis, que son 2 años, por ejemplo, para comunión o 2 años para confirmación, ver mecanismos, actividades en la que nuestros niños y jóvenes se sientan involucrados, se sientan parte de la comunidad, conozcan a toda la comunidad.
no solo a su catequista, ¿sí? Recordando eso que les decía al principio, ¿no? De que es la comunidad la que te catequiza. No es solamente el catequista. Al catequista se le encomienda, ¿no? De repente, pero es en realidad quien catequiza, quien da testimonio, es toda la comunidad. Entonces, hay un poco va en ese sentido esta participación activa, ¿sí? Pasamos al inciso B. Claro. Pero esta participación activa no es solamente que se involucra en la preparación y en la celebración de la Eucaristía, ¿sí? La vida litúrgica sacramental es importante, pero no lo es todo, ¿sí? Pues la vida de la comunidad parroquial es mucho más amplia, ¿sí? Entonces, tal vez, o sea, tal vez repensar, a ver, ¿cómo podemos hacer de que nuestros niños y jóvenes en su proceso de iniciación cristiana conozcan qué es la comunidad parroquial, quiénes son sus miembros, qué ministerios hay, cómo se organizan, cómo dan testimonio de que son una comunidad cristiana, ¿sí? ¿Qué es la pastoral familiar? ¿Qué es la pastoral de la niñez? ¿Qué es la pastoral de la salud? ¿Quiénes son los catequistas? ¿No? ¿Quiénes son los ministros del altar? Etcétera. Porque a veces pensamos de que, bueno, ya se prepara hasta su confirmación y después recién les dicen, a ver, les invitamos a que formen parte del grupo, ¿no? Y digo, pero yo no sé quiénes son esos señores y yo no sé por qué voy a ir, digamos. Pero si en el camino, pensando en voz alta ahorita nada más, voy a hablar de la vida religiosa y de la vocación. Entonces, en vez que yo lo prepare, de repente pensando en voz alta, digo, bueno, voy a invitar al párroco y a las religiosas que hay para que ellos nos den un testimonio de qué es la vida religiosa, ¿sí? Entonces, mi catequesis, ¿qué va a hacer? Va a propiciar de que en su preparación de iniciación cristiana tenga un contacto directo con la vida religiosa, la vida familiar, la vida sacerdotal. Si vamos a hablar de, digamos, mi tema es familia, nuestra catequesis es, vamos a hablar de la familia, ¿sí? Y a veces, ¿qué hacemos? Nosotros preparamos un discurso, la familia es esto, que está bien, yo siempre digo, es importante la formación, digamos, lo teórico, ¿no? Lo doctrinal. Pero a veces nos falta ese tema de lo testimonial, ¿no? Y muchos dicen hoy, les decía, en esta sensibilidad de nuestros niños y jóvenes, poco les llega el discurso o la palabra, ¿sí? O lo que ellos más, ¿a qué son más atraídos? A la imagen, a la narrativa, es decir, a las historias, al testimonio, de escuchar la vida de esta persona, ¿sí? Incluso metodológicamente les ayuda más eso a nuestros niños, ¿no? Por eso decía, eso solo para repensar, ¿no? Cuando nosotros diseñamos una catequesis o hacemos una planificación de preparación de 2 años, ¿cómo involucrarlos a miembros de la comunidad parroquial en esta preparación, en esta iniciación? ¿Sí? Lo mismo con grupos misioneros, con grupos de Cáritas o con todo el tema de la pastoral social, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Y eso, claro, exige más de nosotros, exige más preparación, pero bueno, estamos para eso, ¿no? Para buscar cada vez ser mejores y servir según nuestra vocación, ¿sí? Entonces, esta participación activa un poco va en ese sentido, ¿no? De que catequistas y catequizandos son llamados a ser discípulos misioneros, participando activamente en el anuncio del Evangelio y en la transformación del mundo. Entonces, la catequesis, el ser cristiano, no es solamente encerrarse, no es solamente la vida de la comunidad, sino también el mundo. Hay que transformar, hay que cristianizar el mundo. Hay que instalar el reino en el mundo, ¿sí? Yo, anterior semana tenía un encuentro justo con un grupo de laicos, ¿no? Y con un grupo de Cochabamba, y me decían, necesitamos hoy profundizar la identidad y la vocación de los laicos. No estamos entendiendo bien todavía lo que celebramos y vivimos en nuestro bautizo, ¿sí? Porque en virtud del bautizo somos discípulos y misioneros. Y el ámbito de evangelización del laico es el mundo, es decir, la familia, el trabajo. Yo les preguntaba eso, a ver, nosotros como grupo, como personas, como cristianos, como iglesia, ¿estamos preparados para evangelizar, por ejemplo, el mundo de la política?
¿Por qué la política está tan mal en nuestro país? ¿Mm? O el mundo de la familia, la pastoral familiar, siempre dice que es insuficiente. ¿Por qué? Porque hay pocos grupos, pocas familias comprometidas con. Y así podemos ir mencionando grupos sociales, sectores, en las que no llegan. ¿Y quiénes tenían que haber llegado? Los laicos. ¿Sí? Entonces, esa un poco es esta catequesis en salida misionera. Pasamos a otra, la segunda, y con esto vamos a quedar en la reflexión. La catequesis que prepara para la misión. ¿Sí? Les decía, si bien es cierto, la catequesis está relacionada en el sentido de que tiene esta salida misionera, pero también la catequesis es un espacio de formación, de profundización de nuestra conciencia, de nuestra identidad misionera. ¿Sí? Haciendo relación, el nuevo directorio, haciendo un énfasis o un comentario del documento de la Carta Evangelii Gaudium, dice lo siguiente. La catequesis, además, dice, prepara para la misión, acompañando a los cristianos a la maduración de las actitudes de fe y haciéndoles conscientes de que son discípulos misioneros, llamándolos a participar activamente en el anuncio del Evangelio y a hacer presente el reino de Dios en el mundo. Y ahí es la cita de Evangelii Gaudium, ¿no? La intimidad de la iglesia con Jesús es una intimidad itinerante y la comunión esencialmente se configura como comunión misionera. ¿Sí? Entonces es importante que dentro de la formación catequética preparemos cristianos, discípulos misioneros para ejercer su identidad misionera. ¿Sí? Entonces, el tema de misión es importante trabajarlo en la catequesis, preparar a nuestros niños jóvenes para vivir, ejercer esa identidad misionera. Sea desde un ministerio, ¿no? Como una vocación común de todo por nuestro bautizo, o sea misionero ardientes, es decir, como un misionero especializado para llevar a otros lugares, ¿no? Digamos, con una formación distinta. Pues, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo hacemos crecer en la conciencia misionera? ¿Hablando nada más? No, ya dije eso, lo de hablar nomás no funciona mucho. Eso. ¿Incluimos en nuestra planificación de catequesis actividades misioneras? Hay que preguntarnos, ¿sí? Yo conozco muchas parroquias que sí, y no solamente al niño, sino niño y su familia, ¿no? Y eso es algo muy bonito de rescatar, ¿sí? Hacer experiencias misioneras, lo que llamamos misiones populares. Niños o jóvenes con sus familias, ¿sí? Entonces, de modo de que no es que el misionero es una persona adulta, cuando ya está viejito, se prepara muchos años y después no. Esa idea de misionero ya es anterior, ¿no? Anterior al concilio. ¿Tampoco es eso de que el misionero es esa persona que va de un país a otro país? Claro. Que es misionero porque va a vivir a otro país y lo dice. Claro. Misión ardiente, ¿no? El misionero, que es importante, porque lamentablemente hoy tampoco es que se promueve mucho esa vocación, por ejemplo, ¿no? Poco se habla del misionero ardientes, porque puede ser que en nuestro país estamos acostumbrados a recibir misioneros ardientes, ¿no? No sé si llegan los de Fidei Domum, llegan aquí de Italia. Creo que todavía en algunas diócesis están con ese convenio, ¿no? Ah, la de Fidei Domum, ya ves, estamos aquí, bien. Entonces, claro, ¿por qué? Porque nosotros no hablamos, pues no lo mostramos, no mostramos a nuestros niños que pueden ser misioneros también, misioneros ardientes. No misionero identidad desde nuestro bautizo, que todos somos. También dentro de esta vocación misionera hay vocación misionera ardientes, ¿no? Y que hay bolivianos que salen, ¿sí? Cuando vivía en Cochabamba había una señorita que hizo una experiencia como laica, hizo una experiencia misionera de 2 años en Ecuador, en la selva del Ecuador. ¿Sí? Siendo laica, se preparó y fue enviada por su obispo, Monseñor Tito,
a una diócesis, a un vicariato de Ecuador en la selva, encargado a los padres franciscanos, y estuvo ahí 2 años, ¿sí? Colaborando en la pastoral juvenil, colaborando en el ámbito de la salud, porque ella tenía cierta preparación de enfermería, etc., ¿no? Pero es algo que necesitamos promoverlo, mostrarlo, ¿sí? Y eso hay que incluir también en nuestra planificación de catequesis, ¿no? Y hay que repensar, a ver cómo lo muestro otra vez, si voy a venir y hablarle, mira, y esto, tal, no nos ayuda mucho, ¿no? Es importante eso. Entonces eso, haciendo resonancia de lo que dice la Evangelii Gaudium, ¿no? La comunidad esencialmente se configura como comunidad misionera, el tema de la salida. Entonces, el criterio esencial para el discernimiento, fíjense, esto me parece muy interesante, esas últimas 3 líneas. El criterio esencial para el discernimiento del final del proceso de iniciación consiste en la comprobación de que el catequizando ha asumido personalmente, libremente y con entusiasmo su vocación misionera, ¿sí? Que terminaría en la confirmación, ¿no? Su camino. Creo que ahí algo se me... Por lo que con la confirmación se configura su identidad apostólica. Es decir, ¿cuál sería el criterio para que un joven tenga acceso a la confirmación, para la celebración de la confirmación? De que, dice, haya asumido personal, libremente y con entusiasmo su vocación misionera al apostolado. ¿Sí? Suena, yo digo, es un criterio que me parece hoy día también podemos pensar, ¿no? Porque a veces piensan los niños o los jóvenes, no, ya he cumplido los 2 años y ya voy, ¿no? Y doy un examen. No es que esté en contra de los exámenes, yo siempre he dicho eso. Pero ¿qué evalúa un examen? Conocimiento doctrinal nada más. Pero experiencia de fe, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo podemos decir esos jóvenes han sido admitidos a la confirmación? Y aquí nos dice, podemos usar un criterio. Claro, lo que yo estoy haciendo énfasis es, digo, a ver, para que podamos entender, ¿no? Y me parece bien su intervención. Es decir, lo que yo estoy invitando de que cuando les hablo de esto del encuentro, que es fundamental propiciar, generar, gestionar el encuentro personal con Cristo, eso no significa que hay que sacrificar toda la enseñanza doctrinal. ¿No? Que no importa si no sabe la oración, no importa si no sabe los 10. No es eso. ¿Sí? Estoy diciendo de que la catequesis no es solamente transmisión de doctrina, de conocimiento. Es ante todo una experiencia de encuentro personal con Cristo. Y de ese encuentro personal con Cristo, profundizar lo que nos enseña o doctrinar. ¿Sí? Una y otra se complementan. Es más, incluso en la enseñanza doctrinal, en la lectura de la palabra, es un lugar teológico de encuentro personal con Cristo. Es decir, no es que estén reñidos uno y otro, ¿no? Entonces, eso es importante. En la lectura, en la dinámica, en la no sé qué, en la reflexión, en lo que voy a preparar, tiene que estar preparado, redireccionado, tiene que generar un encuentro personal con Cristo. Claro, pero tenemos una vocación misionera por el bautismo, todos, ¿sí? ¿En qué consiste esa misión? Les decía al principio, en continuar, ¿sí?, el anuncio del Evangelio que nos ha encomendado Jesús, ¿sí?, y que Jesús además ha recibido de su Padre, ¿no? Jesucristo. Entonces, ahora, esa misión, digamos, común de todos por nuestro bautizo, la ejercemos en diferentes ministerios. Ahora, otra cosa es la vocación misionera específica, digamos, que le podemos llamar misionero ardientes, digamos. Vamos a llamarlo así, para que hagamos esa diferencia, ¿no? Entonces, ¿todos somos misioneros por nuestro bautizo? Sí. ¿El monaguillo es misionero? Es misionero. ¿El ministro de la Eucaristía es misionero? Yo me acuerdo que incluso en la nivel de conferencia episcopal, después de Aparecida, justo el término era de moda, ¿no? De discípulo misionero. Entonces, era todos los afiches que venían en el año de todas las áreas y de la conferencia, catequista, discípulo misionero, familia misionera, familia, todo era discípulo misionero. Es decir, para hacernos tomar conciencia de que hay una vocación misionera desde nuestro bautizo. Misionero entendido de que estamos llamados a continuar la obra salvífica de Cristo, a anunciar el reino de Dios,
¿sí? Anunciar el Evangelio. Y eso lo ejercemos de diferentes formas, ¿sí? Incluso en diferentes estados de vida. Hay una sola misión, en ese sentido, diríamos. La misión que viene de Dios Padre, que es la obra salvífica. Todos somos parte de esa misión, encomendados, continuamos la misión que Jesús ha recibido. Y la ejercemos según nuestro estado de vida y según nuestros ministerios. ¿No? Hay no sé si en qué documento dice, hay diversidad de ministerios y unidad de misión. Es decir, hay una sola misión que todos tenemos, común, ¿no? La vocación misionera de anunciar el reino de Dios, instaurar el reino de Dios entre nosotros, que es salvación, que es liberación, ya la podemos ahí poner el término que nos parece más, ¿sí? Entonces, otra vez, nosotros al hablar de encuentro, que me parece les decía muy importante, esta categoría teológica, existencial, no estamos diciendo de que hay que sacrificar lo doctrinal, es decir, no vamos a dejar de enseñar, porque incluso es propio de la catequesis el profundizar en el conocimiento, en la doctrina, en la enseñanza de Cristo. ¿Sí? Y es todo el tema doctrinal, bíblico, etc. Entonces, cuando hablamos de encuentro, no estamos hablando, como les decía hace rato, de una experiencia espiritual o espiritista, digamos, nada más de que no, yo y Dios me encuentro con Dios, y hacer. No, es una manera. ¿Sí? ¿De qué manera nos podemos, o de qué forma nos podemos, o dónde nos podemos encontrar con Cristo? Ya la oración, ¿qué más? Adoración al Santísimo, ¿qué más? Los sacramentos, ¿no? Son lugares privilegiados, digamos, de encuentro con Cristo. ¿Dónde más? Eso, el hermano, ¿no? El hermano es el rostro de Cristo, de la famosa, el texto bíblico de Mateo al final, ¿no? El criterio del juicio. Lo que hicieron con uno de estos, lo hicieron conmigo. Jesús se identifica con el pobre, el enfermo, y ahí está, ya saben, las obras de misericordia todos. ¿Dónde más? Sí, los sacramentos, ¿no? Algo que nos estamos olvidando, importantísimo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En la palabra. Sí, ahí está la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, etc. Entonces, fíjense, cuando decimos nosotros en la catequesis, ¿sí? Uno de los objetivos de la catequesis es generar, gestionar el encuentro personal. Significa que nosotros hay un término que usan para los educadores, el Papa Francisco, ¿no? En un encuentro con los educadores les dice, ustedes son los artesanos, a los religiosos también creo que le usa el mismo término, ustedes son los artesanos del encuentro con Cristo. Fíjense esa palabra, ¿no? Porque, bueno, a veces etimológicamente hablar de todo el tema de arte, es decir, no es algo frío. Ser artesano, es decir, construir, hacer con la mano algo, propiciar, para que estos niños y jóvenes se encuentren con Cristo. ¿Sí? Entonces, si voy a preparar mi catequesis o voy a diseñar mi catequesis de todo el año, no sé, pensando en esos dos niveles, lo que hago, lo que preparo, la dinámica, el canto, la lectura, la oración, los signos, todo ello tiene que ayudarme, ¿no? Todo el tema, hablamos de la mistagogía, ¿no? Estos signos que me tienen que ayudar para que ese niño y ese joven se encuentre con Cristo. Entonces, fíjense incluso cómo el criterio para hasta elegir qué dinámica voy a poner. La dinámica no es para jugar o distraer, ya los he cansado hablando, ahora vamos a jugar. O sea, no, pues no es esa la lógica en realidad. Es que en realidad es que lo que yo estoy enseñando de repente con palabra, con signo, se complementa ahora jugando o se complementa haciendo un canto, haciendo una oración, etc. Entonces todo tiene un hilo conductor que me lleva a un encuentro personal con Cristo, mistagógico. ¿Sí? Por eso digo, cuando uno diseña esto de ser artesano, o hay que gestionar, si quieren un término más empresarial o educativo, gestionar ese encuentro con Cristo. Preparo. Todo me tiene que ayudar, todo tiene que ser así como en un caminito
hay señales, ¿no? De señales de tránsito. Gira a la izquierda, baje velocidad, rompe muelle y tan. Todo le ayuda ¿para qué? Para que llegue a su destino. Pues si usted dice gira a la derecha y usted va a la izquierda, se choca, ¿no? Y ya pierde el camino. Lo mismo nuestra catequesis, ¿sí? Está encaminada hacia un encuentro con Cristo. Y todo lo mistagógico, todo lo que preparo son esas señales. Es por acá, es por allá, ¿no? Son como puertas, como puentes que me están llevando a ese encuentro con Cristo, ¿sí? Vamos a quedar entonces ahí. Yo les pido que les voy a pasar el material. No sé si al grupo le podemos pasar el material para que lo lean. ¿O usted? Ya. Entonces, todo esto que estás haciendo se está grabando. Sí, eso mismo. Se le va a mandar. Ya, muy bien. Sí, pero para que mañana lo podamos dialogar hoy día antes de dormirse, en vez de revisar el Facebook o el Instagram o el TikTok, entonces échense una leidita ahí y mañana dialogamos esto porque me parece importante seguir profundizando un poquito más en lo que es del encuentro, porque después las últimas dos características tienen que ver también con eso, ¿ya? Muchísimas gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.